De las cosas que me habéis dicho antes en estos papelitos que tengo sobre para qué es la lengua, me ha gustado muchísimo una lista que he apuntado aquí. Fijaros, alguien ha dicho que es una forma de crear situaciones. Con la lengua creas situaciones, las estableces, las explicas, las aclaras, y crear también realidades. Ahora os voy a hablar de esto un poco más seriamente. Eso para mí es la máxima magia del lenguaje. ¿Ya? No sé si somos conscientes, ¿ya? Ahora os lo explico un poquito más. Pero hay otras personas que me han dicho que establece quiénes somos. Con la lengua somos capaces de establecer quiénes somos nosotros, qué hacemos, dónde estamos, qué queremos, qué sentimos, qué intenciones tenemos. Podemos establecernos ante los demás, ¿sí? Es una forma de comunicarse. Todos en general habéis escrito, es una forma de comunicarse. Sí, claro, evidentemente, es fantástico, ¿sí? Pero ¿qué es eso de comunicarse? Es todas estas cosas ricas e interesantes que nos diferencian de un perro, de un gato, de una mosca o de un mono, ¿sí? Navegar por el mundo, desenvolvernos, lógicamente, ¿sí? Comunicar ideas y sentimientos. Fijaros, vosotros, si nos paramos a pensar no en la lengua, sino en la percepción, en lo que es el ver el mundo, lo que era solo entender eventos, que lo hace un perro, que lo hace un mono, entiende lo que puede estar, si un gato le abres una puerta, él entiende el mundo de que puede escapar. Ve algo y entiende lo que significa y cómo cambia la realidad, el hecho de ver, ¿sí? Nosotros al ver podemos ver muchas más cosas, podemos ver las estrellas y podemos empezar a pensar en el origen del mundo o en qué hacemos aquí, ¿sí? Pero ver es una cuestión que nos puede llevar a darnos cuenta de que el hecho de ver nos ayuda a entender el mundo, ¿sí? Pero la lengua es una forma de ver cosas que no están ahí, que no las puedes ver con los ojos. ¿Qué puedes ver con la lengua? ¿Qué puedes ver con la lengua? Puedes ver a los demás, puedes entender a los demás, puedes ver qué tienen dentro de su cabeza, puedes ver sus sentimientos. Bueno, los sentimientos quizás los ves con una cuestión que tiene el cerebro, que se llama células espejo, que te permiten entender las caras de los demás. Y si yo me doy un golpe con una pared, tú sientes ese dolor, porque tu cerebro es capaz de entender que ese golpe duele. Cuando yo hago así, vosotros sabéis qué está pasando en mi cabeza. ¿Sabéis? ¿No? Lo podéis entender, ¿sí? Pero con la lengua podemos ver el interior de las personas, sus deseos, sus intenciones, ¿ya? Su personalidad. Muchísimas más cosas que nos permiten, por lo tanto, acceder a cosas del mundo que no están ahí directamente. Y además esas cosas a veces son sociales, o son abstractas, o sea que no se pueden tocar y que si no tenemos lengua no podemos acceder a ellas. Por eso os decía que crear situaciones y crear realidades es una de las cosas más mágicas y más interesantes para mí de la lengua. Y aquí os propongo ya, con esto de crear situaciones y crear realidades, otro de los temas que podéis hablar con vuestros colegas, amigos o personas que os dé la gana. La lengua tiene una capacidad de crear cosas. Eso es magia directamente. La magia hace así, tienes una paloma. Haces así, tienes un pañuelo. Lo rompes y tienes un billete de $5. ¿Hay billetes de $5? De 5 euros sí tenemos billetes. De $5 no lo sé. ¿Hay billetes de $5? Bueno, magia, ¿sí? Aquí tenéis una cita de un señor que se llama John Searle, que es un filósofo, y que dice una cosa fantástica: los símbolos no crean perros, gatos o estrellas. Los símbolos no crean. Tú llamas a una cosa perro, a otra cosa gato, a otra cosa estrella, cat, dog, star, ¿sí? Y no lo has creado, él estaba ahí, ¿sí? Pero sí que te permite referirte al perro, al gato, a la estrella de una forma social en la que todos los demás pueden entender de qué estás hablando. El símbolo no ha creado las estrellas, solo te permite comunicarte sobre las estrellas. Pero damos un paso más. Y los símbolos sí que pueden, la simbolización, el hecho de la simbolización de la que os estoy hablando, sí que puede crear conceptos y crear los conceptos de algo que no existía antes. El perro existía antes de que tú lo llames perro, pero los cargos políticos necesitan unas palabras para crearse como sí mismas, como sí mismos, ¿sí? La puntuación, el sistema de puntuación de los deportes y de los juegos necesitan también palabras para establecerse, y las normas de los juegos, ¿sí?
La propiedad en sí misma, la propiedad, es algo que también se crea, ¿sí? No existía y la hemos creado. ¿Sí? Quizás la hemos creado casi intuitivamente, es decir, allá donde hay animales interesantes o inteligentes acaban creando propiedad, igual que crean relaciones de afecto o de dominación, pero todo eso se crea con el lenguaje, ¿sí? El dinero, el concepto del dinero, que eso es un símbolo en sí mismo. Es un símbolo el dinero, es un papelito donde dice el Banco de España te pagará 5 euros por este papel que vale 5 euros. Es una transacción que nos permite hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, la simbolización sí que permite crear esos conceptos. Y una vez que has creado esos conceptos, el concepto dinero, propiedad, cargos políticos o públicos, o puntuación en un deporte, una vez que has creado esos conceptos, sí que la relación que existe con las palabras es la misma que con la palabra perro, estrella o gato. Automáticamente tú te puedes referir a esos conceptos de la misma forma que las estrellas, los perros y los gatos existen a partir de ese momento. Has creado con el lenguaje una relación verdadera, una relación real entre algo y la forma de llamarlo para poder utilizarlo socialmente, igual que lo utilizamos con perros, gatos, estrellas. Entonces, ¿qué está pasando con el lenguaje? Pues que hay hechos, hay eventos muy complejos en nuestra vida, porque somos seres sociales, somos seres humanos, y nuestra vida no se limita a comer, dormir o que te abran la puerta para salir, o que te abran la ventana para que entres, ¿sí? Entonces, hay una serie de hechos muy complejos, y esos hechos complejos que representan situaciones complicadas necesitan unos sistemas complejos de representación. Eso es el lenguaje, es un sistema que nos permite representar todos esos hechos complejos, que ya son más allá de tus sentimientos y de tus intenciones y de tu capacidad de persuasión. Es toda la vida social con su riqueza, su complejidad y su caos en el que estamos nosotros sobreviviendo, ¿ya? Entonces la lengua no es solo descriptiva, no es solo explicativa, sino que es constitutiva. Esta es la palabra clave. Crea realidades, crea conceptos, crea situaciones, las crea, y sin él la lengua no existirían esos elementos. No es que no los viéramos, no los entendiéramos, es que no existirían, ¿sí? Esto es un punto importante. Vamos a ver, volviendo un poco atrás. Cuando se crea la lengua permite a las personas que la tienen en su cabeza, permite entender una serie de cosas, ¿no? De qué está pasando en una situación y referirse a todas estas cosas a través de la simbolización de la que os hablo, ¿sí? Pero ¿cómo se ha creado la lengua? Todas las lenguas, chino, ¿tu lengua cuál es? Chino. Inglés y chino. Inglés y español. Inglés. ¿Hay más lenguas? Árabe. Todas las lenguas. Lenguaje de signos, incluso el lenguaje de signos también funciona con una gramática igual que las gramáticas de las lenguas, ¿sí? Y se generan entre las personas sordomudas, ¿ya? No de forma artificial, sino de forma natural, como se generan las lenguas, y funcionan igual, ¿sí? ¿Tú? Un poquito de alemán. Ok, todas las lenguas dicen quién hizo qué, a quién, cómo, por qué, dónde, cuándo, etcétera. Es decir, tenemos esa visión que nos permite entender el mundo, entender lo que nos interesa del mundo. Cuidado, la lengua nos permite entender lo que nosotros necesitamos del mundo. Nosotros, como seres humanos que hemos tenido que sobrevivir durante millones de años, hemos necesitado sobrevivir en un mundo al que nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que entender. ¿Y qué es lo que nos ha interesado entender del mundo a nosotros? ¿Qué hizo? ¿Quién hizo qué a quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Y entonces todas las lenguas clasifican el mundo, organizan el mundo de esa manera. Unas ponen el verbo al final, otros lo ponen en el medio, otros lo ponen delante, unas pueden cambiar los sujetos, los objetos, tienen que dejar unas marcas, unos pronombres para que eso suceda de una forma o de otra, pero están haciendo lo mismo básicamente, ¿sí? Porque es la forma que hemos necesitado los seres humanos para
sobrevivir, crear sociedad, desarrollarnos y entendernos, ¿sí? Y esto lo veremos también cuando estudiemos la sintaxis o cuando estudiemos otra vez la morfología y el léxico, en la lección 5 creo que es, ¿cuál es? La tenéis ahí puesta, la lengua como sistema, el 4, ¿ya? Y veremos que, por ejemplo, la invención de las palabras y del plural de las palabras son invenciones fantásticas que nosotros las tenemos aquí como si fueran el iPhone. El iPhone lo inventaron hace 10 años, ¿no? Antes no había. Pues hubo un momento en que se inventó el plural. Los plurales terminan en S y permiten entender el concepto de pluralidad de una forma fácil, rápida, ¿sí? Lo mismo la invención de las palabras. Los seres humanos, a la hora de desarrollar el lenguaje, desarrollaron cosas como cosas. ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son las características de las cosas? ¿Y cuáles son las acciones que se pueden hacer? Eso tenemos en todas las lenguas. Tenemos cosas que son los nombres, los sustantivos, perro, conejo, ¿sí? León. Tenemos características del perro, del conejo, hay conejos de campo, y hay conejos de no sé qué. Yo no lo sé porque yo vivo en la ciudad, ¿sí? Pero hay diferentes modelos, ¿sí? Y acciones. Y aprendieron a diferenciar cosas de características de las cosas y de acciones. ¿Os pensáis que esto es una tontería? Lo que pasa es que nos enseñan sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y decimos, ¡uf! ¡Qué lío! Esto lo necesita nuestra cabeza para organizar el mundo y sobrevivir. Tú tienes que diferenciar lo que es una cosa de lo que son las características de esa cosa y diferenciar lo que son las acciones. No puedes llamar al conejo cosa que corre. No, vamos a ver, tienes que llamarlo de una forma que se vea que eso es una cosa, con una entidad, y no por una característica de él o por una acción de él. ¿Por qué? Porque si llamas al conejo cosa que corre, ¿cómo le llamas al león? Si estás llamando por una acción a un conejo, no estás dando en la clave que te permite generalizar y diferenciar. ¿Y qué va a pasar? Que no sobrevives. La gente que inventó esas palabras mal puestas no sobrevivió históricamente, evolutivamente, porque cuando apareció un león se los comió. Porque cuando decían cosa que corre, para un conejito todos venían a ver al conejito. Pero cuando decían cosa que corre y era un león, todos venían y el león se los comía. ¿Ya? De la misma forma que si tú eres una paloma y generas un gen, ¿sabéis? Un gen que te permite no tener miedo a los halcones. ¿Sabéis quiénes son los halcones? Los enemigos de las palomas. ¿Qué pasa con una paloma que genera un gen que le permite no tener miedo a los halcones? ¿Quién lo sabe? Va a morir rápidamente, porque cuando vea un halcón, las demás se van. Y ella no tiene miedo a los halcones, se muere. Ese gen no funciona, no es evolutivamente interesante. Y por lo tanto, ese gen no es el que tienen las palomas. Entonces, si tú creas un gen o tú creas una lengua que no te permite diferenciar las cosas de sus características y de sus acciones, al final eso no queda en la mente de los humanos porque no es evolutivamente adecuado. Entonces, ¿qué es lo que nos ha quedado? ¿Qué es lo que tenemos? Una visión que nos permite sobrevivir, porque nos ayuda a entender el mundo de la forma que a nosotros nos interesa, a nosotros los humanos. Si fueras moscas nos interesaría de otra manera ver el mundo, ¿sí? Veríamos otras cosas. Y si fuéramos abejas o insectos, veremos en otros temas cómo funciona esto, cómo esto lo tenemos en la mente, cómo los niños aprenden lengua, aprenden muy rápido. Aprenden muchísimas palabras diariamente, aprenden la alineación de los equipos de fútbol de toda una liga en un día. Bueno, no aprenden eso, pero aprenden tal cantidad de palabras, ¿ya? Que es como si te aprendieras los números de teléfono de todos tus amigos, de la lista que llevas en el teléfono móvil rápidamente. Tienen una capacidad de aprender, porque tienen un sistema de aprender la lengua, que les permite aprender la lengua. Aprenden muy rápidos y tienen una forma de aprenderla. Saben, cuando nacen saben cosas, ¿sí? Saben cosas sobre cómo moverse, saben llorar, ¿sí? Luego entienden que hay una arriba y una abajo. Si ven a una persona andando por el techo se van a sorprender. Hay estudios científicos que analizan esas cosas raras, y los bebés, cuando ven una cosa rara, se quedan mirándola más tiempo que cuando ven lo que se supone que es natural, porque la cabeza tiene una forma de entender el mundo, porque si no, no habríamos sobrevivido durante millones de años, y sabemos hacer muchas cosas
y otras cosas las vamos aprendiendo, pero porque tenemos la habilidad interior, tenemos la habilidad de mantenernos en pie gracias al equilibrio que tenemos en las orejas, en los oídos, ¿ya? Y los niños suben y bajan escaleras después de poder mantenerse de pie, porque tienen una cosa interior que les mueve a subir y bajar escaleras. ¿Qué cosa es cuando un niño da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como una peonza y la mamá le dice que te vas a caer y se enfada con él? Está poniendo en práctica su equilibrio para poder después empezar a subir escaleras, porque ya lleva dentro él esa necesidad de practicar para poder estar de pie y poder mantenerse de pie. Nadie le dice da vueltas, lo contrario, le dicen no des vueltas, que te vas a caer y te vas a pegar en la cabeza. Pero los niños las dan, porque eso lo llevan dentro, ¿ya? Entonces los niños llevan dentro cosas como que saben que en una lengua hay muchas palabras sinónimas que significan lo mismo, pero que no significan lo mismo nunca, siempre tienen una diferencia, ¿sí? Y sin embargo, hay muchas más palabras homónimas, que son el mismo sonido y significan diferentes cosas. Y ellos saben que hay muchas más palabras homónimas que sinónimas, porque los sinónimos realmente no son reales. Y eso les ayuda, lo veremos cuando estudiemos el léxico, el aprendizaje del léxico, cómo funciona el léxico español. Lo veremos y veremos cómo eso ayuda a aprender la lengua y cómo eso les ayuda a entender el mundo y a poder organizar todo lo que están escuchando cuando aprenden la lengua para poder ellos después utilizarlo hablando también. Y cómo lo hacen tan rápido, porque lo hacen rapidísimo, hacen unas cosas alucinantes, ¿sí? De rápido, que nadie podría hacerlas tan rápido. Bueno, una de las primeras cosas que estudiamos, os he dicho que iba a ser el signo, ¿sí? El signo, y una cosa importante del signo lingüístico, ¿ya? Del signo nuestro, el de los que hablamos con palabras, porque antes hemos hablado de animales. Las abejas tienen unos 20 signos para decir si hay miel, si es buena, si hay mucha, si está lejos, ¿sí? Y los monos realmente tienen unos 35, tampoco pasan de ahí. Nosotros tenemos millones, nuestra lengua, nuestros signos, que son simbólicos, ¿sí? Son arbitrarios, ¿sí? Son infinitos, se producen en cadena, ¿sí? Entonces hay una serie de características del signo. Esto lo voy a colgar en el Drive, o sea que lo vais a encontrar, ¿sí? Veo que estáis tomando notas, pero está bien. Tienen una serie de características nuestros signos que nos hacen aprender rápidos, entender rápidos y producir cosas muy rápidas. Una de las características es que es acústico. Es acústico y eso es una ventaja fantástica. Nos permite entender rápidamente y producir rápidamente. Escribiendo no lo podemos hacer tan rápido. Y de otras formas visuales tampoco sería tan rápido. ¿Sí? Tiene un sistema de procesamiento vertiginoso. ¿Cuántas palabras, sonidos capta nuestro oído? Entre 15 y 20 por segundo. Y identifica ahí diferencias, porque otra característica del signo lingüístico acústico es que es discreto, que cambias una cosita y cambia el significado. Pero no siempre ni no en todo. Lo veremos en la lección que estudiemos la fonología y la fonética. No siempre y no en todo. Hay cosas que tienen significado y cosas que no. Las cosas que tienen significado se llaman fonemas. ¿Sabéis la palabra fonema? El fonema N, N de no, N de nada, ¿sí? N de antes, N de angustia. ¿Entendéis estas palabras? Antes, angustia. N de ancho. Eso es la N en todas estas palabras. Eso es un fonema. Tiene un significado porque cambiando esa N por una M, o por una P, o por una T, o por una S, cambia todo el sentido, ¿sí? De la palabra. De la palabra, de lo que tú estás implicando, de lo que quieres decir. Pero esa N que yo he pronunciado, que es un fonema a nivel fonológico, de lo que es el sonido, han sido 5 sonidos diferentes, que nuestro sistema lingüístico de español, los que aprenden español, lo identifican como uno solo.
Y vosotros en vuestras lenguas tenéis esto con otra serie de fonemas, con otra serie de letras que no se pronuncian igual en todas las palabras, pero que tú no ves esa diferencia, porque tu sistema lingüístico, tu sistema de captar el sonido, se da cuenta de cuándo es significativo y cuándo no lo es. Tenemos eso en nuestra cabeza que nos permite ir aprendiendo. Si yo he dicho antes, esa N, antes, es un sonido diferente del que digo angustia. Y si tú haces un estereograma, lingüísticamente ves que sale una cosa distinta al decir angustia que cuando dices antes, que cuando dices ancho, que cuando dices no. Pero es el mismo fonema, lo entendemos igual. Esto les pasa, por ejemplo, a los chinos, a los japoneses, a los orientales, que ellos no tienen una diferencia entre LR que nosotros tenemos, de la misma forma que no tenemos la diferencia entre la N de antes y la N de angustia, que son dos sonidos diferentes, pero para nosotros es uno. Nosotros no tenemos esa diferencia, vemos solo una cosa cuando pueden ser 2, 3, 4, 5. Una lengua que tiene eso como diferencias, escucha cosas diferentes. Nosotros escuchamos solo lo mismo. Entonces ellos no escuchan diferentes la L y la R. Les da igual decir una palabra con R. Río que lío. Para mí suena diferente, yo oigo cosas diferentes. Ellos les cuesta mucho trabajo hacer esa diferencia. Igual que si yo ahora te pido que me busques de verdad la diferencia entre antes y angustia, te va a costar encontrar esa diferencia, pero no está a nivel significativo. ¿Cómo se llama el fenómeno? La fonología estudia simplemente los sonidos, ¿sí? Y la fonética estudia los sonidos significativos, como con diferentes sonidos tú has creado un fonema, que es la N, o la R, o la L, y los chinos no han creado dos fonemas con la L y la R, ¿sí? Entonces estas cosas las iremos viendo, para darnos cuenta de cómo funciona la lengua a nivel morfológico, de creación de palabras, de léxico, de sintaxis, para ver cómo todo esto se produce, cómo funciona la lengua, no solo para qué sirve, que ya hemos estado hablando un poco, sino también cómo funciona todo esto, ¿sí? Bueno, hay muchas más cosas buenas de que sea acústico, pero ahora mismo ya lo veremos en su momento, ¿sí?